Bien, Pantone entonces nos hizo un grandísimo favor a los gráficos, ¿sí? Al poder formular los distintos colores, o sea, los buscamos a los gráficos, a los diseñadores, y también debo aclarar que hoy día a nivel mundial todo lo que sea color y carta de color se trabaja mediante Pantone. Les puedo llegar a decir de que tengo información, por ejemplo, de que en medicina es muy importante para determinadas patologías el color que tiene el hígado del paciente, ¿sí? Bueno, eso está determinado también, o se está clasificado mediante el sistema Pantone. O sea, se utiliza en muchísimos ámbitos, mucho más que la gráfica. Pero volvamos a la gráfica. Si yo deseo, por ejemplo, imprimir con color Pantone institucionalmente el logo y el emblema de la UNLA en sistema offset, por ejemplo, ¿no? Para hacer folletos o una revista y con un color institucional, con color especial Pantone. Si yo cargo el tintero con el color institucional y pongo a imprimir la máquina, lo que voy a obtener ya directamente es el color que quiero obtener. O sea, el solo hecho de poner la tinta ya me garantiza que cuando yo prendo la máquina y la pongo a imprimir, imprime ese color. Bueno, vamos a ver que no es tan sencillo. Digo offset como puedo haber dicho cualquier otro sistema de impresión. Y vamos a volver a algunos gráficos que hemos visto o ya hemos hablado en el tema de percepción del color y la síntesis sustractiva en su momento. Vamos a recordar un poco qué es un impreso. Un impreso está formado por un soporte y una capa de tinta. La capa de tinta puede tener distinto espesor, ¿sí? Lo que se llama en la gráfica distinta carga de tinta. O sea, yo tengo un tintero y tengo una forma de regulación de la cantidad de tinta. Y vamos a ver cómo influye esto sobre el color observado, que es lo que yo voy a medir, ¿sí? Y lo que yo quiero es ver qué color observo. Y acá es importante ver esta diferencia entre color de tinta y color observado. Y vamos a ver por qué. Supongamos que con una misma tinta tengo realizado dos impresiones, pero con distinta capa de tinta. La capa de tinta 2 tiene mayor espesor que la capa de tinta 1. Decimos que el impreso 2 tiene más carga de tinta que el impreso 1. ¿Está claro? Bien. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ir corriéndonos un poco acá, con los colores que se observan. Recordemos cómo era el proceso de percepción del color en un impreso. La tinta era transparente, significa que la luz incidente, luz blanca, ¿no? Obviamente, llega a la tinta y la atraviesa. Parte de las radiaciones van a ser absorbidas por la tinta y van a reflejarse solamente las radiaciones correspondientes al color.
¿Dónde se reflejan? Se reflejan en el soporte, que es opaco, vuelven a traspasar la capa de tinta y entonces tenemos y observamos un determinado color. Este es el color que observamos. ¿Qué ocurre si la capa de tinta es más gruesa? O sea, si es mayor la carga de tinta. Lógicamente, va a absorber más luz. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de luz reflejada va a ser menor y el color que yo voy a percibir, como tengo menos luz, ¿cómo va a ser? Más oscuro. ¿Se entiende? Este problema es fundamental. Entonces, de acuerdo a la capa, al espesor de la capa de tinta, va a cambiar el color observado. ¿Sí? A mayor carga de tinta, va a ser menor la cantidad de luz que va a reflejar el impreso y por ende el color observado va a ser más oscuro. ¿Está claro este concepto? Si por el contrario la carga de tinta fuera menor, la luz reflejada sería mayor y lo que voy a observar es un color más claro. Esto lo pueden también ver ustedes si pintan una pared. ¿Qué pasa cuando ustedes pintan una pared con un determinado color? Porque esto es más o menos parecido, ¿sí? Desde el punto de vista óptico es similar, ¿sí? Primeramente, ¿qué le aconsejan? Por más cubritiva que sea la pintura, que la base sea blanca. Y sobre eso se aplica el color y se aplican varias manos de color hasta lograr el color deseado. Con una mano sola no alcanza, más si es un color oscuro. Bien, pero entonces, ¿cómo obtengo yo el color Pantone que quiero? Y bueno, tengo que trabajar dentro de un estándar de carga o de capa de tinta. Por ejemplo, para la impresión offset en papeles encapados, la capa de tinta impresa debe estar entre los 0,7 y 1,1 micrón. Ustedes dirán, ¿cómo mide esto el impresor? Bueno, el impresor tiene formas de trabajar dentro de este estándar. Las determinaciones en realidad se hacen en laboratorios. ¿Y qué tiene que pasar? Que si yo quiero obtener un determinado color Pantone, ¿sí? Ese color, o sea, me dan la fórmula de Pantone, si está bien formulado ese color, si está bien la tinta, tengo que lograr el color observado entre ¿quién? Entre 0,7 y 1,1 micrón, son milésimas de milímetros de espesor de capa de tinta. O sea que el impresor tiene que lograr el color. No es la máquina sola y la tinta sola la que logran el color, no. El impresor tiene que ir regulando la carga de tinta hasta llegar a ese color deseado. ¿Y cómo sabe que llegó a ese color? Y bueno, ahí existen varias formas, ¿sí? De llegar a ese color. Una forma es la más común, ¿cuál es? Comparando. ¿Y contra quién compara? Contra la Pantonera, contra el catálogo Pantone. Tiene el color que quiere llegar, toma un pliego impreso, compara los colores y ve si son iguales, ¿no? Si son iguales, entonces dice, bueno, ya llegué a este color, ya regulé la máquina, ¿no? Para llegar a ese color y entonces imprime. Una de las pruebas que se hace en impresión se llama prueba conformada
se realiza de la siguiente manera. Supónganse yo diseñador o digamos cliente de la gráfica que encargo un determinado producto gráfico con un determinado color especial. El día que se va a imprimir ese color, voy al taller, veo cómo regulan la máquina impresora, empiezan a sacar pliegos y cuando llega, o sea, me muestra el impresor el pliego impreso y ¿yo qué hago? Conformo el color, o sea, si estoy conforme con que ese es el color que quiero, ya sea porque lo comparo con un catálogo Pantone o después vamos a ver otras formas, o antiguamente cuando no se trabajaba con estos catálogos decía, bueno, este color es el que quiero, ¿qué hacen? 2 muestras, se firman. Una me la llevo yo, otra queda en la gráfica. Y el impresor va a ir comparando contra esa muestra. Se llama muestra conformada, la que tiene la firma del conforme. Estoy conforme con este color. ¿Está bien? Muestra conformada. Entonces, en la actualidad, con los catálogos Pantone y las formas de medir color más apropiadas, ¿sí? No se directamente especificando el color Pantone o las características del color en otros sistemas que vamos a ver en espacio de color, se especifica y ya está, no tengo que ir a ver, sino después directamente si hay diferencia, porque el problema ¿cuál es? Si hay diferencia después en el color con respecto al que había conformado, puedo hacer el reclamo. ¿Está bien? Entonces, si vamos en última instancia a juicio, tenemos la prueba conformada, yo aprobé este color y lo que está saliendo, las impresiones que me trajeron son distintas. Tengo razón yo. Si él me dice, no, pero, o sea, si a mí no me gusta el color, porque ahora lo veo y no me gusta el color, pero era el color que conformé, perdí. ¿Está claro? Bueno, esta es la forma, digamos, de trabajar en la gráfica. Ahora bien, ¿qué problemas trae esta cuestión de verificar, de comparar colores, comparar contra un determinado patrón de color, que puede ser la pantonera, puede ser la prueba conformada, etc.? El ingeniero Mesegeyer, que en algún momento lo nombré, cuando vimos variables del tramado, me contó que en un determinado, una empresa de flores, una empresa gráfica de flores importante, de la cual no recuerdo el nombre, había obtenido un contrato para imprimir las cajas de lo que vemos ahí, el té Green Hill. Lógicamente, ustedes lo ven, acá hay varios colores especiales, pero básicamente, ¿cuál es el color más importante? El verde. Bueno, es un Pantone 336 Coating, ¿no? Sobre cartulina encapada se va a imprimir. Acá tenemos el color que se tenía que imprimir esas cajas de cartulina. Era un contrato importante, eran muchas cajas, ¿sí? Y era un trabajo en el que ocupó a esa imprenta a trabajar en 3 turnos. ¿Está claro? O sea, para que vean la importancia del trabajo, en 3 turnos imprimiendo con esto. Bueno, al momento de la entrega, ¿no?, de la distribución, ¿se acuerdan? Etapas del proceso gráfico, ¿qué habían hecho? Bueno, el diseño, la preimpresión, la impresión, la terminación, cortaron las cajas con troqueles, todo,
pegadas todas ahí, las cajitas, y venía la distribución, venía la entrega de estos productos, ¿sí?, al cliente, ¿no?, a la empresa. Vinieron los de la empresa. Entonces, ¿qué hicieron los de la empresa? Una cosa que se hace muy sencilla, que es lo siguiente. De las distintas cajas donde estaban, cajas de corrugado, donde estaban estas cajitas, sacaron de distintos lugares, sacaron muestras y las pusieron arriba de una mesa. ¿Y qué observaron? Observaron que había al menos 4 verdes distintos. O sea, en las cajas tenían que haber visto todo igual a esto. Y sin embargo había 4 colores verdes ligeramente distintos. ¿Qué dijeron? Señores, este trabajo no se acepta. Piensen ustedes las repercusiones de esto. Primeramente, todo el material y el tiempo de trabajo perdido por la gráfica, porque el error, el problema, lo tuvo la gráfica. Y, o sea, muchos, en ese momento, miles de dólares. Punto 2, pierden un cliente. Importante, muy importante. Punto 3, quizás lo principal, este error en menos de 24 horas se conocía en toda el medio gráfico, ¿no?, la macana que se habían mandado. Con lo cual produjo una crisis de la empresa muy grande que le costó mucho tiempo en recuperarse. Bueno, esto fue lo que me contó en su momento el ingeniero Messegeyer y me hizo la siguiente pregunta, ¿no? Porque como a ustedes les hago preguntas, él me hacía preguntas o nos hacía preguntas a nosotros. ¿Por qué había pasado? Esto se los hago yo en clase, ustedes están ahí, ¿no? Bueno, pero distintas respuestas posibles. ¿Estaba mal la tinta? No, no estaba mal la tinta. La tinta habían logrado y habían conformado el color, y no era después, en muchas de las cajas era distinto el color que se observaba, por lo tanto, pero estaban utilizando la misma tinta, que era de la misma partida, porque otra de las cosas que también suelen decir, una partida distinta de tinta y entonces hay diferencia, no, pero el color lo tenía que lograr ¿quién? El impresor. Hay quien puede decir, la cartulina era distinta. Es otro factor interesante porque si cambia el blanco de abajo va a cambiar el color. Pero así todo, habría que haberlo, por comparación, habría que haber regulado la máquina y logrado el mismo color, se supone. O sea, no era ni la tinta ni el papel, o sea, no había problemas de materiales. ¿Cuál era el problema? Hay quienes dicen, y bueno, pero son varios impresores. Sí, pero los impresores trabajan, o sea, todo, de última hay un margen de error de color, pero no tiene que ser ese margen de error, ¿sí? Es prácticamente imperceptible. Y en general los impresores, o sea, la percepción del ojo, que puede ser que me dé una diferencia entre un maquinista y otro, no era lo que produjo el error. Yo les había comentado que trabajaron 3 turnos. Bueno, el problema central, ¿no? ¿Cuál fue? Cuando nosotros comparamos colores visualmente, la percepción de color, ¿dónde parte? En la luz. Bueno, ahí estaba el gran error que cometieron. Que no lo debían haber cometido y vamos a explicar ahora por qué. Pero el problema estaba en la luz, ¿sí? En la imprenta, imagínense, ustedes seguramente, ¿no?, están en sus casas y en sus casas ¿qué tienen? Tienen luz artificial y a su vez entra luz por la ventana.
¿La luz que se conforma adentro es la misma en todo momento? Evidentemente no, porque principalmente la luz de la ventana varía. ¿Sí? La luz del día es distinta en cada hora del día. Y por ende el nivel de luz va a ser distinto. Y si varía la luz, ¿qué pasa con el color? Hay un fenómeno que se llama metamerismo, que es el siguiente. Colores que bajo determinadas circunstancias de luz se observan iguales, bajo otras condiciones de iluminación se ven distintos. Eso se llama metamerismo. Y esto fue lo que ocurrió en esta empresa gráfica. Porque uno dice, ¿con qué luz hay que observar un impreso? Con luz blanca, ¿no? Toda la teoría del color que armamos nosotros le decimos, bueno, luz blanca. Y hay una sola luz blanca. Hay quien puede decir, con la luz del sol. Recién les dije, a distintas horas del día. ¿Qué pasa con la luz del sol? Bueno, pero entonces con luz artificial. Sí, pero las luces artificiales, ¿son las mismas luz blanca? ¿Qué tenemos acá? Una luz fría y una luz cálida. ¿Son iguales? Para nada. Y miren los colores con los que se observa la pared. La misma pared iluminada de forma con luces, y las dos podemos decir que son luces blancas, una cálida, otra fría. ¿Está bien? Y entonces tenemos que hablar de que la luz blanca, ¿sí?, no es uniforme, no hay una sola luz blanca. Y entonces hay distintos tipos de luces blancas. ¿Y cómo se miden esas luces blancas? Bueno, la ciencia determinó una escala que es la temperatura de color, o escala Kelvin. Acá tenemos, o sea, un Kelvin son 373 grados, mejor dicho, 0 grados Celsius es 373 Kelvin. Perdón, 273 Kelvin. 100 grados Celsius, 373. Tienen un grado, equivale una diferencia de un grado, pero la escala está corrida. Ahora, 3000 Kelvin es algo muy caliente, 5000 más caliente todavía, 7000 más caliente todavía. Quiere decir, yo toco una lamparita, ¿tiene esta temperatura? Evidentemente no. Es más, a mayor temperatura de color, si la tocamos va a estar más fría y el color es más frío. Es una contradicción, pareciera. Ahora vamos a explicar por qué. Primero, una cuestión. ¿Por qué se toma temperatura Kelvin? Por lo siguiente, un cuerpo en general no emite luz. Supónganse, bueno, vamos a hacer la experiencia del clavo calentado en la hornalla. ¿Quién alguna vez no ha calentado un clavo en la hornalla para agujerear algo de plástico? No me digan que no lo hicieron porque entonces no han tenido vida, ¿sí? Una de las cosas que hay que hacer en la vida es calentar un clavo para agujerear un balde plástico, un tarro plástico, lo que sea. ¿Está claro? Bien. ¿Qué pasa cuando calentamos un clavo en la hornalla? Lo tenemos con una pinza para no quemarnos, ¿no? ¿Qué pasa con el clavo? Al principio no pasa nada. Cuando se empieza a calentar, ¿qué observan? Que se pone como rojo. Y a medida que se va calentando, si pudiera la llama darle mucha más temperatura, vamos a ir viendo que va a ir pasando del rojo al amarillo, al naranja, y se va volviendo blanco. Y si pudiese calentarse más, de ese blanco pasaría a colores azulados. O sea, un cuerpo se llama un cuerpo negro, o sea, el clavo, ¿qué empezó a hacer cuando se calentó? Empezó a irradiar, empezó a generar luz, a irradiar luz, por el solo hecho de estar
a determinada temperatura. Bien, esta escala de temperaturas, Kelvin, también es una escala que mide, que toma las estrellas, que se utilizan para los colores de las estrellas. Digo, en astronomía también se utiliza esta escala, ¿sí? De ahí viene lo de Kelvin. Y contradictoriamente, justamente, los colores llamados cálidos, los que están en la zona de los rojos, los amarillos, tienen menor temperatura Kelvin que los colores fríos, ¿sí? Que están a una temperatura azulada. ¿No? Acá tenemos de vuelta la iluminación. Esta es una iluminación cálida, 3000 Kelvin, y esta de 6000 Kelvin es una iluminación llamada fría. Ahora, si nosotros tuviéramos que decir cuál de las dos, la cálida o la fría, cuál de las dos la vemos más blanca, la cálida o la fría, la identificamos más con el blanco. Lógicamente la luz fría. Y esto tiene que ver con la forma de percibir los colores que tenemos. Acá, fíjense, ¿no? Miren qué buena esta foto. Tenemos distintos iluminantes, el fondo, la pared es la misma, pero miren cómo distintos iluminantes me generan, entonces, el fondo de la pared es blanco, ¿sí? Que después tendríamos que definir el blanco ya no para luces, sino para soportes, para cuerpos, ¿no? Que ya lo haremos, pero vean, ¿no? De 1000 a 10.000 Kelvin, cómo va variando, de un amarillo a un azul. Está muy bueno este gráfico. Pero yo les comentaba, ¿por qué los blancos fríos nosotros lo vemos más blanco o lo identificamos más blancos? Esto tiene que ver con la biología, con el ojo humano, ¿sí? Recordemos que las células que captaban los colores eran los conos. Bueno, ¿qué cantidad de conos o cómo se distribuyen la cantidad de conos en el ojo? El 64% de los conos son conos R, los que perciben los rojos. El 32% son conos G. Y del 4 al 7%, todos son valores aproximados, son conos B. ¿Qué conclusión podemos sacar acá? Que los conos B están en mucha menor proporción. Esto significa que hay una menor percepción de ese color. Entonces, si yo tengo un determinado tipo de luz, para que se equiparen las intensidades y para que se emparejen los valores rojos, verde y azul en la percepción, voy a necesitar que la luz tenga mayor proporción o mayor radiación en los valores del azul, para que después el ojo, al integrar y el cerebro, lo perciba como un blanco parejo. Acá tenemos justamente las componentes espectrométricas de la luz, o sea, la luz que nos llega del Sol tiene distintas intensidades en las distintas longitudes de onda. Fíjense que justamente, ¿qué tenemos acá? La mayor intensidad, ¿dónde la tenemos? La tenemos en los azules. Por eso decimos que y reconocemos la luz blanca en este tipo de luces. Una bombilla incandescente, que nosotros la vemos como roja, o mejor dicho, amarillenta,
¿A dónde va a tener la mayor proporción en el espectro visible? Y del lado de los rojos. Y acá otra cosa, acá tenemos un tubo fluorescente, una lámpara halógena, LED frío, LED cálido. Pero miren esto, qué interesante lo de la bombilla incandescente. Digo, porque también hace un poco a entender algunas cosas cotidianas, como por ejemplo el rendimiento de una luz, ¿no? O las luces que decimos bajo consumo o alto consumo de luz. Cuando nosotros prendemos una lámpara incandescente, que ya no se fabrican, ¿qué sucede? Nos va el perfil lumínico, o sea, en el espectro visible es este. Ahora, ¿qué pasa a la derecha de este perfil? ¿Qué hay acá que no se ve? Pero que vemos que esto viene creciendo. ¿Qué radiación hay después del rojo? Infrarrojo. ¿Y el infrarrojo qué es? Calor. ¿Qué pasa cuando tocamos una lamparita incandescente? Nos quemamos, porque está caliente, porque emite calor, y ese calor no lo vemos, no es luz visible. Por eso el rendimiento lumínico es muy bajo. Estas lamparitas se usan también para incubadora de huevos, para pollitos o para calentar, me acuerdo, las hojas de para fotocopiadora, para que bajara la humedad, para secar la humedad de las hojas. ¿Sí? En cambio, las luces de tipo fluorescente o las luces que tenemos ahora LED son luces frías. ¿Por qué? Porque son de alto rendimiento. La cantidad de radiación infrarroja que da, la cantidad de infrarrojo, ven que es mínimo y casi nulo. Es mínimo y casi nulo. Y en general lo que tienen es una componente también ultravioleta, que en algún momento vamos a hablar de lo que es la fluorescencia. Bueno, tenemos todos estos tipos de luces. Y ya dijimos, el problema de, volvemos a lo de el color. Un gran problema es, o sea, ¿por qué pasó esto que salieron todos distintos colores impresos? Porque cambió la condición de luz. Ergo, ¿qué hay que hacer? Trabajar en condiciones de luz pareja, pero cualquier luz, ¿qué luz elegimos? ¿Sí? Porque entonces ahí también tenemos un problema. Porque supónganse que nosotros trabajamos bien. El tipo se lleva las cosas, va y lo ve en otras condiciones de luz y le da distinto, se arma un quilombo bárbaro. ¿Sí? De vuelta en despelote y hay que discutir cuáles son las condiciones de luz. O sea, el tipo va y me hace juicio y me dice, mire usted, señor juez, acá tenemos dos colores distintos. Y yo le digo, no, pero cuando yo trabajé en condiciones de luz en mi taller, salí igual. Y bueno, ¿y quién tiene razón? Él o yo. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una luz normalizada, tiene que haber una luz en la que estemos obligados a hacer las comparaciones todas bajo esas mismas condiciones de luz. Así de sencillo, luz estándar. Y esto lo determinó un organismo internacional, la Comisión Internacional de la Iluminación, o CIE, determinó dos tipos de iluminantes, estos de acuerdo después a cómo se trabajen en distintos ámbitos. Hay ciertas normas y ciertas profesiones que laburan con el iluminante D50 o el iluminante D65. Son iluminantes estandarizados. D significa daylight, o sea, luz de día. 50 significa que tiene, ¿qué temperatura de color? 5000 Kelvin. Y esta es daylight de 6500 Kelvin. Por eso el 65.
Acá tenemos el perfil espectrométrico de esta luz, de la luz D50, esta del iluminante D65, ¿sí? Hay unas leves variaciones, pero son luces estándares, o sea, si se fija tal luz estándar en tal norma de trabajo, se trabaja con eso. Y todos concuerdan en trabajar con esa luz. Bien. ¿Y cómo vienen esas luces? Y esas luces son tubos fluorescentes, fíjense acá. Artificial Daylight, ven, D65. D65. ¿Sí? Y esto tiene que estar ubicado ¿en dónde? Tiene que estar ubicado sobre los tableros en donde se hacen las comparaciones visuales de color. O sea que en todo taller gráfico, en cada una de las secciones técnicas de los talleres gráficos donde se haga visualización del color, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber tableros de este tipo, con esta iluminación. Y les cuento que tienen, acá cuando se prende la llave de luz, también entra a correr un timer. Este timer cuenta la cantidad de horas que tiene de utilización los tubos. ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando yo pongo tubos nuevos, pongo el timer en 0 y después empieza a correr a una determinada cantidad de cientos de horas de trabajo. Realmente también es todo por norma, ¿no? Si me preguntan no me acuerdo, pero una cantidad X de hora se tienen que sacar los tubos y reemplazarlos por tubos nuevos. Supongo que a ustedes les ha pasado en sus casas con fluorescentes o con luces normales, que cuando se les quemaron y la cambiaron por uno nuevo dicen, uy, cuánta luz que da. Y claro, porque los anteriores ya estaban agotados, estaban dando menor cantidad de luz, estaban dando una luz distinta. Bueno, lo mismo sucede acá. Mientras estén en ese rango de horas, se supone que están emitiendo la cantidad de luz correcta. ¿Está bien? Bueno, entonces, de esta manera, digamos, se trabaja en la gráfica cuando se comparan visualmente los colores. Entonces, ¿cómo hace para comparar visualmente los colores un impresor? Saca una muestra de prueba de la máquina impresora que va imprimiendo, uno de los pliegos impresos, lo pone arriba del tablero y pone al lado el Pantone o la muestra de color con la que tiene que comparar y observa. Si no se perciben visualmente diferencias, está bien el color. Y acá está el problema, pero ¿qué significa no percibir visualmente diferencias? ¿De quién depende? Y depende del observador, ¿sí? De la agudeza visual del observador, del ojo, ¿no? Que cada uno tenemos distintos. Entonces, ¿y qué pasaría si tengo a una persona? ¿Podría haber impresores daltónicos? ¿Qué son los daltónicos? Daltónicos es esa enfermedad, creo que la expliqué ya antes, en la que se percibe o no se perciben bien los colores. Todos tenemos cierto grado de daltonismo aparte, aclaro. Pero funcionalmente vamos bien, diferenciamos. Pero ¿qué pasa acá? ¿Podrían llegar a imprimir? En estas condiciones no. Pero vamos a ver cómo sí pueden llegar a imprimir.